Era una calurosa tarde de julio en la Ciudad de México cuando mi vida cambió para siempre. Estaba en la cocina de nuestro pequeño departamento en Coyoacán, preparando la cena. El olor a tortillas recién hechas inundaba el aire mientras freía unos chilaquiles. Mi esposo, Diego, llegó temprano del trabajo. Cerró la puerta de golpe y supe que algo andaba mal. Diego tenía esa mirada que había aprendido a temer en los últimos meses. Tiró su mochila al sofá y entró directo a la cocina. «Paloma», dijo con voz grave, «tenemos que hablar. ¡Ya!». Apagué la estufa y me volví hacia él, limpiándome las manos en el delantal. «¿Qué pasó, Diego? ¿Estás bien?». «Mi mamá volvió a llamar», respondió cruzándose de brazos. «Estás sola en esa casa grande de Puebla. Te he hablado 1000 veces. Mudémonos para allá». Me dio un vuelco el corazón. Otra vez ese tema. Doña Carmela, mi suegra, era una mujer difícil. Desde el día de nuestra boda hace 3 años, me dejó claro que nunca sería lo suficientemente bueno para su hijo. «Diego, ya hablamos de esto», dije intentando mantener la calma. «Trabajo aquí en la ciudad. Mi trabajo en la escuela es importante. Y tú también trabajas en el taller mecánico. ¿Cómo vamos a dejarlo todo atrás?». «¿Todo atrás?», gritó haciéndome retroceder un paso. «¿Mi madre lo ha dejado todo atrás? ¿La mujer que me crió sola? ¿Que trabajó día y noche para mantenerme en la mesa?». «No es eso, Diego. Sabes que respeto a doña Carmela, pero vivir con ella no le gusto, lo sabes». «No le gusto porque eres egoísta», gritó, acercándose a mí. «Porque solo piensas en ti. ¿Qué clase de esposa se niega a cuidar de su suegra?». «No me niego a cuidarla», dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a arder en mis ojos. «Pero podemos visitarla, ayudarla económicamente, traerla aquí algunos fines de semana». «No», me interrumpió. «No voy a dejar a mi madre sola en esa casa. Nos mudamos allí el mes que viene y punto. Ya lo he decidido». «¿Ya lo has decidido?», pregunté sintiendo que la ira crecía. «¿Y yo no tengo voz ni voto en esa decisión? Soy tu esposa, Diego, no tu criada». En ese momento sucedió. Rápido como un rayo, su mano salió disparada y me dio un fuerte golpe en la cara. La bofetada fue tan fuerte que caí al suelo de la cocina. Me ardía la mejilla y notaba el sabor de la sangre en la boca. Me quedé ahí, en el suelo frío, en shock, mirándolo fijamente. Diego se quedó ahí, mirando su mano como si no le perteneciera. Por un momento vi miedo en sus ojos, pero luego su expresión cambió. Se endureció. «Levántate y deja de ser dramática. Me hiciste enojar. Es tu culpa». Me levanté lentamente, sujetándome la cara. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no emití ningún sonido. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo el dolor físico, era la humillación. Era darme cuenta de que el hombre que amaba, el hombre con el que soñaba formar una familia, me había golpeado. «Diego», susurré. «Basta, Paloma. Nos mudamos a Puebla y aprenderás a ser una buena esposa. Mi madre te enseñará cuál es tu lugar». Salió de la cocina y se dirigió a la habitación. Oí el portazo. Me quedé ahí sola, temblando. Miré alrededor de la cocina, las ollas que había elegido, las cortinas que había cosido yo misma, las fotos en el refrigerador de tiempos felices que ahora parecían de otra vida. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la única persona en la que podía confiar, mi tía Rosa. «¿Tía?», se me quebró la voz. «¿Paloma? Mija, ¿qué pasó?». Me pegó, tía. Diego me pegó». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Entonces mi tía Rosa dijo, con voz firme como el acero: «Recoge tus cosas. Voy a buscarte ahora mismo. No importa lo que diga. Te vas de esta casa hoy mismo». «Pero tía, no puedo. ¿Dónde voy a vivir? Mi sueldo apenas cubre la renta sola». «Ven a vivir conmigo a Guadalajara. Tengo espacio libre desde que falleció tu tío, y tengo un amigo que busca profesor para su escuela. Empezarás de cero, Paloma. Pero primero, te vas de esta casa». Esa noche, mientras Diego dormía, preparé 2 maletas con mi ropa, mis documentos y algunas fotos de mi familia.
Dejé mi anillo de bodas en la mesita de la sala, junto con una nota. No viviré con tu madre, y no viviré con un hombre que me pega. Adiós, Diego. Mi tía Rosa llegó a las 3 de la mañana. Salimos en silencio, como ladrones en la noche. Miré hacia atrás una última vez, al apartamento que había sido mi hogar, y sentí una mezcla de miedo y alivio. El viaje en coche a Guadalajara duró 6 horas. Amanecía cuando llegamos a casa de mi tía, una hermosa casa colonial con un patio lleno de flores. La tía Rosa me abrazó fuerte en la puerta. «Eres más fuerte de lo que crees, mija», dijo, «y ahora te lo vas a demostrar a ti misma». Los primeros días fueron los más difíciles. Diego llamó decenas de veces, envió mensajes. Algunos eran de disculpa. «Paloma, me equivoqué. Vuelve, por favor. No volveré a hacer eso». Otras eran amenazas. «Eres mi esposa. Tendrás que volver algún día». Y otras eran crueles. «No eres nada sin mí. Ya verás lo difícil que es sobrevivir sola». Bloqueé su número. Doña Carmela también empezó a llamarme, llamándome ingrata, una mujer sin corazón. La bloqueé también. Necesitaba paz para sanar. La tía Rosa me llevó a conocer a su amigo, el profesor Javier Mendoza, director del Colegio Benito Juárez. Era un hombre de unos 50 años, con canas y una sonrisa amable. «La tía Rosa me contó tu situación», dijo durante la entrevista. «Siento mucho lo que pasaste. Aquí en nuestro colegio valoramos a las personas con valentía, y salir de una situación de violencia requiere mucho coraje». «Gracias, profesor Mendoza», dije, intentando no llorar. «Tengo una vacante para profesora de español y literatura para niños de 10 y 12 años. El sueldo no es muy bueno, pero es justo. Y tenemos un buen equipo. Te sentirás como en casa». Empecé a trabajar la semana siguiente. Los niños eran maravillosos, llenos de energía, curiosos y cariñosos. Me dediqué por completo al trabajo, preparando clases creativas, leyendo cuentos, organizando obras de teatro. El trabajo me salvó, me devolvió el propósito. Pero las noches eran difíciles. Sola, en mi habitación en casa de la tía Rosa, lloraba. Lloraba por la pérdida de mi matrimonio, por la traición del hombre que amaba, por la humillación que había sufrido. Y había días en que la soledad me dolía tanto que casi levantaba el teléfono para llamar a Diego. Fue entonces que conocí a Laura. Era profesora de matemáticas en el colegio, una mujer vibrante y fuerte de 35 años. Un día, durante el recreo, se sentó a mi lado en el patio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», me dijo. La miré sorprendida. «Claro». «Esa marca en tu cara casi ha desaparecido, pero la reconozco. Yo también tenía una. Mi exmarido me pegaba». Me quedé paralizada. Instintivamente me llevé la mano a la cara, donde aún tenía un pequeño moretón que había tapado con maquillaje. Yo empecé, pero no sabía qué decir. «No hace falta que me expliques», dijo Laura con dulzura. «Solo quería que supieras que no estás sola y que todo mejora. Dejé ese matrimonio hace 5 años. Hoy soy feliz, tengo una hija hermosa y he construido una nueva vida. Tú también puedes». Esa conversación cambió algo en mí. Por primera vez desde que me fui de casa, sentí que tal vez podía reconstruir mi vida. Laura me invitó a un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido violencia doméstica. Todos los jueves por la noche, unas 10 mujeres se reunían en una pequeña sala de la iglesia del barrio. Allí, escuchaba historias que me hicieron darme cuenta de que no estaba sola. Historias de dolor, pero también de superación. Fue en este grupo donde conocí a Sofía, una abogada que ofrecía ayuda gratuita a mujeres en situaciones de violencia. Ella me ayudó a tramitar el divorcio. «Diego intentará complicar las cosas», me advirtió Sofía. «A los hombres así no les gusta perder el control. Pero la ley está de tu lado. Tienes derecho a separarte y reconstruir tu vida». Tenía razón. Cuando Diego recibió los papeles del divorcio, se puso histérico. Vino hasta Guadalajara buscándome. Apareció en la escuela un día, a última hora de la tarde. Salía con Laura cuando lo vi en la puerta. Mi corazón se aceleró. El miedo me paralizó. «Paloma», gritó, «tenemos que hablar».
Laura me agarró del brazo. ¿Quieres que llame a la policía? Antes de que pudiera responder, apareció el profesor Javier. Se interpuso entre Diego y yo. Señor, esto es propiedad privada. La señorita Paloma ha dejado claro que no quiere tener ningún contacto con usted. Por favor, váyase, o llamaré a la policía. «Es mi esposa», gritó Diego. «Tengo derecho a hablar con ella». «No, no tienes derecho», dijo el profesor Javier con calma. «Tiene una orden de alejamiento en tu contra. Si no te vas ahora, te arrestarán». Era mentira, aún no había conseguido la orden de alejamiento, pero funcionó. Diego me miró con tanto odio que temblé. «Te arrepentirás, Paloma», espetó. «Sin mí no eres nada, nada. Volverás arrastrándote, suplicándome perdón». Se fue. Me desplomé en los brazos de Laura, llorando. Pero algo extraño sucedió mientras lloraba. Me di cuenta de que no lloraba de miedo, lloraba de rabia. Rabia por haber perdido tanto tiempo con ese hombre. Rabia por haber creído que lo necesitaba. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy vi a Diego por última vez. Y me di cuenta, está desesperado porque ha perdido su poder sobre mí. No voy a volver, nunca más». Pasaron los meses. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, pero avanzaba. Me dediqué a mis clases, a mis alumnos. Hice amigos de verdad en Guadalajara. Laura se convirtió en mi mejor amiga. La tía Rosa era mi refugio. Y algo increíble comenzó a suceder. Descubrí que tenía un talento que nunca había explorado: escribir. Empecé a escribir cuentos para niños, inspirada en mis clases. Historias de valentía, sobre superar obstáculos, sobre niñas fuertes que no necesitaban príncipes para ser felices. Se las enseñé al profesor Javier y le encantaron. «Paloma, esto es maravilloso. ¿Has pensado alguna vez en publicar?» Reí con torpeza. ¿Quién querría publicar cuentos de un profesor desconocido? «Te sorprenderías», dijo con una sonrisa misteriosa. Una semana después, me presentó a Carlos Santillán, dueño de una pequeña editorial en Guadalajara especializada en libros infantiles. Carlos leyó mis textos allí mismo, frente a él. Al terminar, me miró con una gran sonrisa. «Señorita Paloma, quiero publicar sus cuentos. Todos. Y quiero que escriba más, mucho más». No podía creerlo. «¿En serio? ¿Hablas en serio?» «Por supuesto. Estos cuentos tienen corazón, tienen verdad. A los niños les encantarán, y a los padres también». Durante los siguientes meses, trabajé en mi primer libro, Niñas Valientes. Era una colección de 5 cuentos sobre chicas que enfrentaban sus miedos y descubrían su fuerza interior. Cada cuento contenía un pequeño fragmento de mi camino. El libro se publicó en abril, casi un año después de que me fui de casa. La editorial organizó una firma de libros en una pequeña librería del centro de Guadalajara. No esperaba mucha gente. Después de todo, era una autora desconocida. Pero cuando llegué, había una fila. Una fila de madres con sus hijas, de maestras, de mujeres solteras. Mi tía Rosa estaba allí, llorando de orgullo. Laura estaba allí con su hija. El profesor Javier también, y muchos de mis alumnos de la escuela. Pasé 3 horas firmando libros, hablando con los lectores, escuchando cuentos. Una madre se me acercó con su hija de 10 años y me dijo: «Gracias. Mi hija leyó su libro y me preguntó si podíamos salir de casa. Su padre nos pegaba. Ayer nos fuimos. Su libro nos dio valor». Lloré. Ahí, en esa pequeña librería, comprendí que mi dolor tenía un propósito, que podía transformar mi sufrimiento en algo que ayudara a otras mujeres. El libro empezó a venderse, lentamente al principio, luego de forma constante. En 3 meses ya iba por la 3ª edición. Las escuelas empezaron a adoptarlo. Empecé a recibir invitaciones para dar conferencias, para hablar sobre el empoderamiento femenino, la violencia doméstica y el empezar de nuevo. Fue durante una de estas conferencias, en una escuela de Morelia, que ocurrió algo extraordinario. Estaba hablando sobre la importancia de reconocer las señales de una relación abusiva
cuando una mujer se puso de pie entre el público. «Paloma», dijo con voz temblorosa, «soy doña Carmela, tu ex-suegra». El silencio invadió el auditorio. Me quedé paralizada. Después de más de un año, allí estaba ella, la mujer que me había tratado tan mal, que había apoyado a su hijo cuando me agredió. «Vine aquí porque necesito pedirte perdón», continuó con lágrimas en los ojos. «Crié a mi hijo para ser machista. Le enseñé que las mujeres debían obedecer, que debían servir. Me equivoqué muchísimo». Caminó hasta el frente del auditorio, donde yo estaba. La gente le hizo espacio. Leyó tu libro. Leí cada palabra y vi mi historia. La historia de mi madre. La historia de tantas mujeres de mi familia que aguantaron en silencio. Pero tú no pudiste. Luchaste. Perdóname, Paloma. Perdóname por no ser la suegra que merecías. El auditorio quedó en completo silencio. Miré a esa mujer que había sido tan dura, tan cruel, y vi a una persona rota pero intentando cambiar. «Doña Carmela», dije en voz baja, «la perdono, y espero que usted también se perdone. Nunca es tarde para cambiar». Nos abrazamos ahí, frente a cientos de personas, y sentí que algo se liberaba dentro de mí. La ira, el resentimiento, todo se esfumó. Después de la charla, doña Carmela me contó que Diego había perdido su trabajo por culpa de la bebida, que vivía solo en un apartamento diminuto, que había intentado que buscara ayuda, pero él se negó. A veces me pregunta por ti, dijo. Quiere saber si estás bien. ¿Y se lo dices? Le digo que estás genial, que estás radiante, y se queda callado. Creo que en el fondo sabe que perdió lo mejor que tenía. El divorcio finalmente se concretó 6 meses después. Estaba libre, completamente libre. Ese mismo mes, recibí una llamada de una importante editorial de la Ciudad de México. Querían publicar mi próximo libro a nivel nacional. Me ofrecieron un contrato que me dejó sin palabras. «Paloma», dijo la editora, una mujer llamada Beatriz, «tus historias están conmoviendo corazones en todo México. Queremos que seas la voz de las mujeres que encuentran su fuerza. ¿Te animas?» Sí. Mi segundo libro, Alas Propias, se publicó un año después y se convirtió en un éxito de ventas. Viajé por todo México, dando conferencias, hablando con mujeres, escuchando historias. Creé una fundación para ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. 2 años después de dejar aquel apartamento en Coyoacán, estaba sentada en el estudio de un programa de televisión nacional. La entrevistadora me preguntó, «Paloma, si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con esa mujer en el suelo de la cocina, después de recibir una bofetada, ¿qué le dirías?» Reflexioné un momento. Le diría, «Levántate, no porque te lo haya dicho, sino porque eres fuerte, eres capaz, y este no es el final de tu historia. Es el comienzo de una historia mucho mejor, una historia en la que eres la heroína, no la víctima». Las cámaras captaron las lágrimas en mis ojos, pero también la sonrisa en mi rostro. Hoy, 3 años después, tengo 4 libros publicados. Mi fundación ha ayudado a más de 1000 mujeres. Compré una hermosa casa en Guadalajara con un jardín donde cultivo rosas. Mi tía Rosa vive conmigo. Laura sigue siendo mi mejor amiga. Doña Carmela me visita una vez al mes. Nos hemos convertido en amigas improbables pero verdaderas. Y Diego. Supe que finalmente buscó ayuda. Se unió a un grupo de hombres que trabaja para cambiar comportamientos violentos. No sé si funcionará. Espero que sí, por su bien, pero ya no me incumbe. Algunos días sigue siendo duro. Algunas noches me despierto asustada, soñando con esa bofetada. Pero entonces miro a mi alrededor, veo todo lo que he construido, en todo lo que me he convertido.
y respiro hondo. La semana pasada, recibí una carta de una niña de 12 años llamada Lucía. Escribió: «Querida Paloma, leí Chicas Valientes y decidí que yo también voy a ser valiente. Mi madre tenía una mala relación y le enseñé tu libro. Nos fuimos de casa. Ahora estamos bien. Gracias por mostrarnos que podemos ser fuertes». Puse la carta en el tablón de anuncios de mi oficina junto con cientos de otras. Cada una es un recordatorio de por qué esa bofetada, esa humillación, ese dolor tuvieron un propósito. Porque ya no soy esa paloma en el suelo de la cocina. Soy la paloma que se levantó, la paloma que luchó, la paloma que ganó. Y si yo pude, tú también puedes. Mi exmarido me abofeteó pensando que me iba a quebrar. Nunca imaginó que, de hecho, me despertaría. Nunca imaginó que transformaría mi dolor en propósito. Nunca imaginó que volaría. ¿Y volé? Alto. Hoy, cuando doy charlas, siempre termino diciendo lo mismo. Tu valor no depende de quién se quede o quién se vaya de tu vida. Tu valor está dentro de ti. Siempre lo ha estado. Solo necesitas tener el coraje de verlo. Y entonces miro al público lleno de mujeres, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas esperanzadas, y sé que mi historia no fue en vano. Porque al final, Él no me destruyó, me liberó. Y esa es la mayor venganza de todas, ser genuinamente feliz sin Él. Y a quienes me escuchan ahora, a quienes están pasando por algo similar, o conocen a alguien que lo está sufriendo, sepan que hay una salida. Hay luz al final del túnel. Hay vida después del dolor. Si esta historia les conmovió, si sintieron que no están solos, sigan el canal. Aquí les traigo historias reales de superación cada semana. Historias de personas que cayeron, pero se levantaron. Que sufrieron, pero se sobrepusieron. Que lloraron, pero ahora sonríen. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Dale like si crees que todos merecen una segunda oportunidad en la vida. Y comparte esta historia con ese amigo que necesita escucharla hoy. En los comentarios, cuéntenme, ¿qué fue lo que más admiraron del camino de Paloma? ¿Cuál fue el momento que más los conmovió? Leo cada comentario y respondo lo mejor que puedo. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Tu historia no termina en el momento de dolor, puede comenzar ahí. Al igual que Paloma, tú también puedes volar. Hasta la próxima historia. Y no lo olvides, no estás solo. Estamos juntos en este viaje. Un beso enorme y mucha fuerza.